Hubo un México donde las fiestas duraban días enteros, donde cada pueblo tenía su propia forma de celebrar, y donde las tradiciones se heredaban como joyas de familia. Un México donde el calendario estaba lleno de rituales, de procesiones que detenían el tiempo, de cantos que todos conocían sin haberlos aprendido, fiestas que olían a copal y flores de cempasúchil, que sonaban a cohetes y campanas, que se sentían en el pecho antes de verse en la calle. Pero hubo un momento en que esas celebraciones comenzaron a apagarse, poco a poco, sin aviso. Y un día, simplemente dejaron de existir. Hoy vamos a recordar esas fiestas y tradiciones que se perdieron para siempre, las que nuestros abuelos vivieron con fervor y que nosotros solo conocemos por fotografías en blanco y negro. Si amas a México y te duele saber que parte de su alma se ha perdido, suscríbete. Aquí en México en blanco y negro, no dejamos que la memoria se borre. Rescatamos lo que el tiempo intenta llevarse. Y te advierto, este video puede hacerte sentir nostalgia por algo que quizá nunca viviste, porque hay recuerdos que se heredan, aunque no sean tuyos. En Oaxaca, las calendas eran el corazón de cualquier fiesta grande. Procesiones nocturnas que recorrían las calles con música de banda, faroles de papel picado y canastas enormes de flores y frutas cargadas en la cabeza. La gente salía de sus casas solo para verlas pasar. Los niños corrían detrás de las comparsas, las mujeres bailaban con sus trajes regionales bordados a mano, y todos, absolutamente todos, sabían las canciones. Las calendas anunciaban bodas, santos patronales, mayordomías. No eran un espectáculo turístico, eran un acto de fe, de comunidad, de identidad. Hoy todavía existen calendas, pero ya no son las mismas. Se han vuelto más breves, más formales, más vacías. Ahora son parte de un paquete, no el alma de la celebración. ¿Tú recuerdas haber visto una calenda de verdad, de esas que duraban horas y te hacían llorar de emoción? Esta tradición española llegó a México en la colonia y se volvió profundamente nuestra. El Paseo del Pendón era una ceremonia cívico-religiosa que se realizaba cada año, especialmente en ciudades como Mérida, Campeche, San Luis Potosí y Oaxaca. Se sacaba el estandarte real o el pendón de la ciudad en procesión, acompañado de autoridades, cofradías y el pueblo entero. Era un símbolo de identidad local, de pertenencia. Había música, rezos, vítores. La ciudad entera se vestía de gala, pero con el tiempo, después de la independencia y las leyes de reforma, muchas de estas ceremonias fueron prohibidas o dejaron de tener sentido. El último paseo del pendón en muchas ciudades ocurrió a finales del siglo XIX. Hoy ya nadie sabe qué es un pendón, ni por qué alguna vez fue tan importante llevarlo en hombros por la calle. Las posadas todavía existen, sí, pero no como antes. Antes las posadas eran cosa de todo el barrio. 9 noches seguidas, cada noche en una casa distinta. Y todos participaban. No había invitaciones formales. Si vivías en el barrio, eras parte de la posada. Se caminaba en procesión con velas, cantando los versos tradicionales de José y María pidiendo posada. Al final, se rompía la piñata, se repartía ponche caliente, se comían buñuelos y tamales hechos por las vecinas. Los niños corrían libres entre las casas, los adultos platicaban hasta tarde, y nadie pedía permiso para entrar, porque todas las puertas estaban abiertas. Hoy las posadas son eventos privados, con lista de invitados, con hora de término, con WhatsApp para confirmar asistencia. Ya no son del barrio, son de la familia nuclear. Y algo en el alma de la tradición se perdió en el camino. ¿Tú creciste yendo a posadas de verdad? ¿De esas donde no conocías a la mitad de la gente pero igual te sentías en casa? El sábado de gloria, en plena Semana Santa, se quemaban enormes figuras de cartón y papel maché que representaban a Judas Iscariote. Pero no solo eso. También se hacían judas que representaban políticos corruptos, figuras impopulares, personajes odiados por el pueblo. Era una forma de protesta disfrazada de fiesta, de justicia simbólica. Se llenaban de cohetes, se colgaban en postes o plazas, y al mediodía explotaban entre gritos, risas y aplausos. Era catarsis, era tradición, era sátira popular. Pero con el tiempo, las autoridades comenzaron a verlo como peligroso. Los accidentes aumentaron, las restricciones también, y poco a poco,
La quema del Judas desapareció de las plazas públicas. Hoy, si acaso, solo quedan versiones controladas en algunos pueblos. Pero aquella explosión de rabia y alegría colectiva, ese ritual de justicia popular, se perdió para siempre. Todos conocemos el baile de los viejitos de Michoacán. Es patrimonio cultural. Aparece en videos, en ferias, en eventos oficiales. Pero el baile que vemos hoy es una versión escenificada, pulida, hecha para el turismo. El baile de los viejitos original era otra cosa. Era parte de la celebración del Corpus Christi en los pueblos purépechas. Se bailaba en los atrios de las iglesias, sin escenario, sin coreografía fija. Los danzantes eran hombres mayores de la comunidad, que se burlaban de sí mismos, de la vejez, de la muerte. Era una danza ritual, no un espectáculo. Y solo tenía sentido dentro de su contexto religioso y comunitario. Cuando el baile se profesionalizó y se convirtió en producto turístico, perdió su alma. Ya no es una ofrenda, es una actuación. ¿Alguna vez viste el baile de los viejitos en su contexto original, antes de que se volviera postal de recuerdo? Las pastorelas eran representaciones teatrales que se hacían en Navidad, contando la historia del nacimiento de Jesús, pero con un giro muy mexicano. Incluían al diablo, a los pastores borrachos, chistes locales y crítica social. Duraban horas, a veces toda la noche. Se montaban en los atrios de las iglesias, en las plazas, en los patios de las casas grandes. Todos los actores eran del pueblo. Los diálogos se adaptaban cada año, y la gente iba no solo a ver la historia sagrada, sino a reírse, a reconocerse, a sentirse parte de algo más grande. Hoy todavía hay pastorelas, pero son versiones cortas, editadas, sin improvisación, sin ese humor irreverente que las hacía únicas. Se perdió la espontaneidad, se perdió la noche entera de teatro popular, se perdió esa mezcla perfecta de fe y fiesta. En muchos pueblos de México se representaban las danzas de conquista, un teatro danza que recreaba la llegada de los españoles, las batallas entre indígenas y conquistadores, y la conversión al cristianismo. No era una celebración de la conquista, era una forma de procesar el trauma colectivo, de recordar, de resistir desde la memoria. Había versiones en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero. Cada región tenía su propia interpretación. Los danzantes se vestían con penachos, con armaduras de cartón, con máscaras talladas a mano. Bailaban al ritmo de tambores durante horas, días incluso. Pero estas danzas requerían una transmisión generacional muy fuerte. Maestros que enseñaran los pasos, comunidades que valoraran la tradición. Con la migración, la urbanización y el olvido, muchas de estas danzas desaparecieron por completo. Hoy quedan registros en libros y videos antiguos, pero la experiencia de verlas en vivo, de sentir el peso de la historia en cada tambor, esa ya no existe. El 24 de junio, día de San Juan Bautista, todo México se iba al río. Era tradición bañarse en ríos, lagos, manantiales o el mar ese día, porque se creía que el agua estaba bendita, que tenía poderes curativos, que purificaba el cuerpo y el alma. Las familias enteras se levantaban antes del amanecer, preparaban comida y pasaban el día en el agua. Se hacían rituales, se cortaban mechones de cabello de los niños para que crecieran fuertes, se pedían deseos, se agradecía a San Juan. Era una fiesta colectiva de agua, sol y fe. Pero con el tiempo, los ríos se contaminaron, los balnearios se privatizaron, la tradición se fue apagando. Hoy, el 24 de junio es solo otro día en el calendario. Nadie se baña en el río. Nadie recuerda por qué esa fecha era sagrada. ¿Tú alguna vez te bañaste en el río el día de San Juan? Antes, las plazas eran el centro de la vida social. Y los jueves o domingos por la noche se hacían serenatas. La banda del pueblo tocaba en el kiosco. Las mujeres caminaban en un sentido alrededor de la plaza, los hombres en el otro. Se cruzaban las miradas, se lanzaban flores, se entregaban cartas dobladas en secreto. Era el ritual del cortejo, la forma en que se conocían las parejas. No había prisa, no había likes ni mensajes directos, solo música, paciencia y valentía. Pero con la llegada de los coches, los celulares y los centros comerciales, las plazas se vaciaron, las serenatas desaparecieron. Hoy, si una banda toca en la plaza, es solo para turistas. Ya nadie camina en círculos esperando cruzarse con alguien.
Ya nadie espera toda la semana para ver a esa persona. Esa forma de enamorarse, lenta, pública y llena de ritual, se perdió para siempre. Cuando moría un niño pequeño, en lugar de llorar en silencio, se hacía una fiesta. Se le vestía de blanco o de santo, se le ponían flores en las manos. Y durante toda la noche, la familia y los vecinos velaban al angelito, pero cantando, rezando con alegría, a veces hasta con música. Era una forma de entender la muerte desde la fe. El niño no había pecado, iba directo al cielo. Era un ángel que intercedería por la familia. No había que llorar, había que celebrar su llegada al paraíso. Esta tradición era común en todo el país, desde Oaxaca hasta Veracruz, Chiapas, Yucatán. Pero con el tiempo, con la modernización de las costumbres funerarias, con la influencia de otras religiones y visiones del duelo, los velorios de Angelito fueron vistos como inapropiados. Hoy ya casi no existen, y aunque entendemos el dolor de perder a un hijo, se perdió esa forma tan mexicana de enfrentar la muerte, con flores, con cantos y con la certeza de que el cielo tiene un nuevo habitante. Antes del turismo religioso organizado, existían las romerías. Miles de personas caminaban durante días, a veces semanas, desde sus pueblos hasta un santuario regional. No iban en autobús, no llevaban maletas, iban a pie, cargando veladoras, flores, exvotos, durmiendo en el camino, en casas de otros peregrinos, en los atrios de las iglesias. Las romerías a la Virgen de San Juan de los Lagos, a la Virgen de Talpa, al Señor de Chalma, eran verdaderas travesías espirituales. La gente iba porque había hecho una promesa, porque necesitaba un milagro, porque sentía que su fe solo se probaba caminando. Hoy todavía hay peregrinaciones, pero ya no son lo mismo. La mayoría llega en camiones con aire acondicionado. El sacrificio se ha perdido. La romería se ha vuelto excursión. Y aunque la fe siga viva, esa conexión entre el cuerpo cansado y el alma agradecida, esa ya no se siente igual. En Jueves Santo, las iglesias reproducían el lavado de pies que Jesús hizo a sus discípulos. Pero no era solo en la iglesia. En muchos pueblos, el lavado de pies se hacía de forma comunitaria en las plazas, en las casas, entre vecinos. Los mayores lavaban los pies de los jóvenes. Los ricos lavaban los pies de los pobres. Era un acto de humildad, de igualdad, de reconciliación. Después del lavado, se compartía comida, se perdonaban ofensas, se pedían bendiciones. Era uno de los rituales más profundos de la Semana Santa. Pero con el tiempo, esta costumbre se volvió exclusiva del clero. Ya no se hace entre el pueblo. Ya no es un acto comunitario. Se perdió ese momento de tocar los pies del otro, de mirarlo a los ojos y recordar que todos somos iguales ante Dios. Cada una de estas fiestas y tradiciones era mucho más que un evento en el calendario. Eran formas de vivir en comunidad, de procesar la vida, la muerte, el amor, la fe, de sentirse parte de algo más grande que uno mismo. El México que las vivió no era perfecto. Tenía pobreza, injusticia, dolor. Pero tenía algo que hoy cuesta encontrar: tiempo para estar juntos, espacio para lo sagrado y un sentido profundo de pertenencia. No se trata de regresar al pasado, porque eso es imposible, pero sí se trata de recordar, de valorar lo que se perdió y de preguntarnos qué estamos construyendo en su lugar. Porque cuando una tradición muere, no solo se pierde una fiesta, se pierde una forma de sentir, de creer, de ser mexicanos. Las fiestas se acabaron, pero los recuerdos siguen vivos en quienes las vivieron. Y mientras alguien las cuente, mientras alguien las recuerde, esas tradiciones no estarán completamente perdidas. Estarán aquí, en blanco y negro, esperando que alguien las vuelva a sentir. Porque México no solo se construye hacia adelante, también se construye recordando. Aquí en México, en blanco y negro, no dejamos que la memoria se borre. Si alguna de estas tradiciones te hizo recordar algo, si sentiste nostalgia por algo que ya no existe, suscríbete. Tu suscripción no es solo un clic. Es una forma de decir: yo también viví ese México y no quiero que se olvide. Este canal vive gracias a quienes aman recordar. Si tú eres uno de ellos, ya sabes qué hace.